Hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto programa de la serie Hermano, ven o regresa a la única religión que Jesucristo fundó, la Iglesia Católica. Yo soy Daniel y me acompaña mi esposa Adri. Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro cuarto programa. ¿Qué te parece, Adri, el cuarto programa? Estoy muy contenta. Cada vez hay más gente que nos escucha y está aprendiendo más de la fe católica con esta humilde contribución nuestra. Amén. Que sea para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Como siempre, les recomendamos suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones cuando publiquemos un video nuevo. Así es, les recomendamos suscribirse y difundir estos videos entre sus amistades, familiares y amigos para que nos ayuden a fortalecer la fe católica. Perfecto, vamos a comenzar en un momento. Oración para consagrar a tu familia a los corazones de Jesús y María. Oración de consagración. Santísimos corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfecto, como nos miráis con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a vosotros. Conocemos que el ejemplo bello de vuestro hogar en Nazaret fue un modelo para cada una de nuestras familias. Esperamos obtener, con vuestra ayuda, la unión y el amor fuerte y perdurable que os disteis. Que nuestro hogar sea lleno de gozo, que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo sean dados libremente a todos. Que nuestras oraciones incluyan la necesidad de los otros, no solamente las nuestras, y que siempre estemos cerca de los sacramentos. Bendecid a todos los presentes y también a los ausentes, tanto los difuntos como los vivientes. Que la paz esté con nosotros y que seamos probados. Conceded la resignación cristiana a la voluntad de Dios. Mantened nuestras familias cerca de vuestros corazones, que vuestra protección especial esté siempre con nosotros. Sagrados corazones de Jesús y María, escuchad nuestra oración. Amén. El tema de hoy se titula Fe y Obras. ¿Solo es suficiente la fe para salvarse o también son necesarias las obras? Nuestros hermanos separados dicen que solo basta la fe para ser salvos. Sin embargo, al revisar con un poco de detenimiento la Escritura, vemos que esto no es cierto. Si bien es verdad que Dios nos concede la salvación gratuitamente, es decir, por pura gracia, también debemos esforzarnos con nuestras buenas obras para alcanzar la salvación. Veamos qué es sola fide. Esta palabra viene del latín que significa por fe solamente. Esto es una doctrina teológica de los protestantes. Es la creencia de que estamos salvados únicamente por nuestra fe en Jesucristo y que como la salvación viene solo por la fe, no estamos obligados a las obras buenas. ¿Cómo te parece esto, Adri? Que es un disparate de los protestantes. Así es, o como mínimo consideran a las obras que no son importantes, no representan nada para salvarnos. En otras palabras, perfectamente podemos faltar a la caridad, por ejemplo, abandonando al prójimo en su sufrimiento, y aún así salvarnos, según la teología protestante. Quienes creen en la sola fe no luchan contra el mal, ¿sabes? Por lo tanto, no se confiesan, no comulgan el cuerpo de Jesucristo. En general, rechazan los sacramentos que instituyó nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. La primera consecuencia de este error tremendo es que, por sentido común, permite que la gente sea mala, que peque como desee, ya que mientras tenga fe en Cristo y piense que Cristo la salvó, alcanzará la vida eterna.
pero recordemos que el demonio cree en Jesucristo, incluso en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Bueno, esto que comentas me recuerda lo que el mismo demonio confesó durante un exorcismo de Nicole Aubrey en 1565-1566. Él dijo que los protestantes eran suyos y conducidos por él, al punto de afirmar que eran incluso peores que él. Imagínate, Daniel. Wow. Pues él creía que en la real presencia de Jesús en la Eucaristía, mientras que ellos, o sea, los protestantes, la negaban. Este exorcismo fue llevado a cabo en medio del fervoroso enfrentamiento entre católicos y protestantes. ¿Tú te imaginas los dos grupos? De hecho, por lo que Dios hizo un uso de su archienemigo el diablo para probar la real presencia, lo cual denunció la apostasía de Lutero en la abolición de la misa y negar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Wow, interesante. Sí, así es. Nicole fue exorcizada y ella habló, el demonio habló a través de ella y confesó esto que comentabas, ¿verdad? Que los protestantes son incluso peores que él, y son suyos. Sí. Les recomendamos ver la película, el libro o simplemente referirse a los documentos históricos de este notable exorcismo de Nicole Aubrey. Se escribe Nicole, Nicole Aubrey. Es A de Alberto, U de uva, B de bueno, R de Raúl, E de Enrique, Y. Nicole Aubrey. Si ustedes lo buscan, van a saber más sobre este exorcismo. En 1565, y de hecho duró un año. Así es. 1566. Ajá. Adri, tú mencionaste apostasía. Mencionaste la apostasía de Lutero. La abolición de la misa y negar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Qué es apostasía? Bueno, vamos a definir para que la gente que nos escucha nos pueda entender. La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana, engaños cristianos que se encuentran en herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazaban con seducirlos fuera de su devoción pura a Cristo. ¿Por qué los protestantes argumentan que solo la fe nos salva? Bueno, Daniel, los protestantes se apoyan y argumentan con un versículo del Santo Evangelio. Si el lector nos hace un favor y toma un ejemplar de la Sagrada Escritura, podrá leer en la epístola de San Pablo a los Gálatas 3:11. Dice así: con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe. Pero ojo, aquí no dice por la sola fe o solamente por la fe. ¿No es así? Ajá. Lutero, como autodenominado corrector, entre comillas, del Espíritu Santo, agregó la palabra sola antes de fe. O sea, dice, él le puso sola fe. Así es. Se podría coincidir con lo que él quería que dijese. También para apoyar sus ideas, con lo que a partir de entonces podría leerse en las Escrituras Sagradas el nuevo texto corregido, entre comillas, a su gusto lo apoyaba irrebatiblemente. Sí, de hecho, hermanos, si se revisan otras traducciones no protestantes o anteriores a las de Lutero, puede leerse siempre la misma frase original de San Pablo, porque ha sido considerado el texto primitivo. Leemos entonces al apóstol verdadero, sin el agregado adulterador de Lutero que anexó la palabra sola después de la palabra fe. Otro ejemplo en el que Lutero adulteró la Biblia lo tenemos en Romanos 3:28. La versión original en griego es justificado por la fe. Lutero lo cambió a justificado por la fe solamente. Es decir, agregó la palabra solamente. Quiso quitar el libro de Santiago de la Biblia porque Santiago 2:24 dice: no por la fe solamente. Sin embargo, algunos se confunden y otros se cierran ciegamente creyendo que la sola fe es el camino de la salvación sin obras.
¿No es así? Ajá. Bien, las obras son el fruto de la fe. Sin obras la fe es estéril. Es falsa la fe sin obras. Hay que aclarar que en la Biblia se habla de dos tipos de obras. ¿Sabes cuáles son estas dos obras? Ajá. Sí, las obras del Antiguo Testamento. Así es, las obras del Antiguo Testamento básicamente son las obras de la ley mosaica, que tiene 613 disposiciones. Bastantes. A la ley mosaica. La componían también los 10 mandamientos, y estas obras de la ley incluyen las antiguas leyes rituales tal como la circuncisión. Otros ejemplos de estas obras de la ley, Adri, ¿tienes ejemplos? Bueno, sí, aquí tengo unos ejemplos que es no comer carne de animal no degollado ritualmente, no cocinar carne y leche, elevar el incienso, no sacrificar sin salar, quitar las cenizas del altar, no comer alimañas o reptiles marinos o anfibios. Esos son uno de los muchos ejemplos que hay. Así es. Y por otro lado tenemos las obras que no son de la ley, de las que acabamos de mencionar, es decir, son obras de caridad que son distintas a las obras de la ley. Son las que Pablo y nuestro Señor Jesucristo hacen referencia en el Nuevo Testamento, con las cuales seremos justificados para ser salvos. Recordemos que Jesús es el Cordero de Dios, por lo que ya no es necesario como antes realizar sacrificios con la sangre de un cordero o practicar la circuncisión y cumplir con los 613 preceptos. Pero ojo, nuestro Señor Jesucristo nos pide cumplir los 10 mandamientos y permanecer en su iglesia, en obediencia, la iglesia católica, realizando lo que Él mismo realizó en la tierra, obras de caridad al prójimo. Así es. Por cierto, Daniel, tengo por acá un folleto en el que habla de las obras de caridad a las que nos referimos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Dice así: las obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos y dar limosna a los pobres. Y las obras de misericordia espirituales son instruir, aconsejar, consolar, confortar, perdonar y sufrir con paciencia. Interesante. Hay obras de caridad corporales y espirituales. Y podemos decir que lo que estamos haciendo en este programa es una obra de caridad espiritual. Así es. Porque estamos instruyendo en la palabra de Dios a los que nos escuchan. Por supuesto. Así es. Muy bien. Pablo enseña una fe que actúa. Otros pasajes de Pablo enseñan la necesidad de obrar según la fe, ya que la fe es una realidad que se vive y por lo tanto incluye obrar consecuentemente. ¿No es así? Así es. ¿Tienes ejemplos de esto que nos menciona Pablo? Bueno, está el porque en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incursión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por caridad. Por la caridad. Ajá, así es. También está en Romanos 2:13, que dice que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. Así es. Habla de la fe que actúa por la caridad, no de las obras de la ley. Así es. En Santiago capítulo 2 habla también de obras, que son las que se hacen en obediencia a Dios, movido por la fe en Jesucristo. El hombre nuevo del Espíritu se conoce por sus obras, dice. Estas son necesarias como bien explica Santiago. Por lo tanto, San Pablo coincide con Santiago. Recordemos que ambas enseñanzas forman parte de una misma Biblia y una misma verdad, que solo se entiende cuando se capta el conjunto, todo el contexto. Jesús enseñó que orar en obediencia al Padre es necesario para salvarse. Esto lo hizo con su propia vida. Así es. También, como lo dice bien Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Interesante.
habla de actuar, de obedecer, no solamente de la fe. Y también es necesario un cambio de vida, ¿no es cierto? Así es, Mateo 18:3 también nos dice: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así es, numerosas enseñanzas de Jesús confirman que la fe necesaria para salvarse requiere una obediencia que produce obras. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, que habla de que al que más se le da, más se le va a exigir. El juicio final en Mateo 25, 31, 40. Así es. Vamos a... ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Está muy interesante porque está como que todo resumido allí. Ya te voy a comentar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Interesante, y claramente aquí Jesús nos dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Así es. No por la fe, exclusivamente. Está muy claro allí. Sí. Y es porque la fe auténtica produce frutos que son obras. Así es. Y aquí interesante, Jesús habla de obras de misericordia. No se está refiriendo a las obras de la ley mosaica, de limpiar los utensilios, no comer reptiles, o así es, recoger las cenizas, etcétera. Eso ya no es necesario, no, ni los sacrificios, sino hacer obras de caridad, de las que hablabas hace un momento, obras de caridad espirituales y corporales. ¿No es así? Claro que sí. Recibimos la salvación por la gracia de la fe en Cristo. La fe no sería fe sin obediencia a Cristo, que obra en nosotros según su amor. La auténtica fe, como vemos, produce frutos que son obras de caridad, amor y misericordia. Así es. Interesante esto. Vamos a una breve pausa y regresamos en un momento, y vamos a darles citas específicas sobre lo que son las obras y en el Nuevo Testamento, y algunos pasajes también del Antiguo Testamento. Pónganse en pie en ese momento. Quiero hacer una oración con ustedes, renunciando a todo lo malo y acogiendo al Señor en nuestro corazón. Presente sus manos y repita conmigo: Señor Jesucristo, si algún mal hay en mí, si algún mal han hecho en mí, sobre mi vida, sobre mi alma, sobre mi mente, sobre mi familia, sobre mi economía, con tu poder y por tu misericordia, haz, Señor, que desde este mismo momento pueda regresar a la plenitud de tu gloria, en completa salud y perfecta unión. Te lo pido, oh Jesús, por los méritos de tus llagas,
por tu sangre preciosa derramada en la cruz y por los dolores de la Santísima Virgen junto a la cruz. Hoy, Señor, para mayor gloria tuya, libre voluntariamente, renuncio a Satanás, a todo espíritu inmundo, renuncio a todo pecado y sus consecuencias en mi vida. Renuncio a todo aquello que me separa de Dios, de la Iglesia Católica, de la Virgen María y de la oración. Renuncio completamente y para siempre, en mi nombre y en nombre de mis antepasados, a todo lo malo en lo que hubiésemos estado involucrados. Hoy, Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y reconozco en Él como mi Señor y Salvador. Hoy, Señor Jesús, renuevo en tus manos las promesas de mi bautismo en la Iglesia Católica. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ven en nuestra vida y trae contigo, Madre, a los santos y a los ángeles del cielo, para que nos guarden, nos cuiden y nos protejan de todo mal. Amén. Bien, si decimos tener fe, pero no la traducimos en buenas obras, nuestra fe es inútil, como vemos claramente en el siguiente grupo de citas bíblicas. Así es, tenemos Génesis 22:16. Juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya has hecho esto y no me has negado a tu hijo. Te colmaré de bendiciones, y porque has obedecido mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Mateo 3:8 muestra los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir Abraham es nuestro padre. Mateo 3:10 el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Mateo 5:16 hagan, pues, que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Mateo 19:17 si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Mateo 16:28 sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Mateo 25:29 porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Mateo 25:40 el rey responderá, les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Marcos 10:17-19 le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ya conoces los mandamientos, no mates. Lucas 10:28-37 Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Lucas 18:20 le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ya sabes, los mandamientos, no cometas adulterio. Hechos 24:16 por eso yo también me esfuerzo por tener siempre la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Romanos 2:6 Él, Dios, pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Romanos 2:10 La gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien.
Romanos 2:13. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Romanos 6:15. Díganme, ¿el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, nos autoriza a pecar? Claro que no. Romanos 6:22. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación, y al final, esta está la vida eterna. Romanos 11:22. Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo, bondadoso contigo, siempre que perseveres en el bien. Romanos 12:9, 11, 13. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Sean diligentes y no flojos. Compartan con los hermanos necesitados. Romanos 13:13. Comportémonos con decencia, como se hace de día. Nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios. Primera de Corintios 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Primera de Corintios 15:58. Dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. Segunda de Corintios 5:10. Hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir lo que han merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Segunda de Corintios 11:15. Pero su fin será el que merecen sus obras. Gálatas 5:6. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Gálatas 5:21. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 6:9. Así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Efesios 5:5. Ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el cielo de Cristo y de Dios. Efesios 6:8. El Señor retribuirá a cada uno según el bien que haya hecho, sea siervo o sea libre. Colosenses 1:10. El que lleve una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras. Colosenses 3:23. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:25. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. Primera de Tesalonicenses 1:3. Recordemos ante Dios nuestro Padre su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Rogamos por ustedes, que nuestro Dios los haga dignos de su llamada, haciendo que su fe sea activa y eficiente. Primera de Timoteo 6:18 al 19. Que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras. De esta forma conseguirán la vida eterna. Hebreos 10:24. Tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en el que iba a salvarse. Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Hebreos 12:14. Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Hebreos 13:16. No se olviden de compartir y de hacer el bien,
pues tales sacrificios son los que agradan a Dios. Santiago 1:22. Pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. Tito 3:8. Una cosa es cierta, y en ella debes insistir: los que creen en Dios han de destacarse en el bien que puedan hacer. Santiago 1:27. La religión verdadera y perfecta ante Dios consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Santiago 2:10. Porque si alguien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, es como si fallara en todo. Santiago 2:13. Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso. Santiago 2:14. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Santiago 2:17. Lo mismo ocurre con la fe. Si no se produce obras, muere solita. Santiago 2:18. Y sería fácil decirle a uno: tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Santiago 2:20. Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Santiago 2:24. Entiendan, pues, que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe. Santiago 2:26. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Primera de Pedro 1:17. El Padre que invocan no hace diferencias entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Primera de Pedro 2:12. De este modo, esos mismos que los calumnian y los tratan de malhechores, no notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios. Primera de Juan 3:18. Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Segunda de Juan 8. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Apocalipsis 2:23. Así entenderán todas las iglesias que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:12. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. Apocalipsis 22:12. Voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. Santiago 2:14-26. ¿De qué sirve la fe sin obras? Hebreos 10:26. Debe evitar el pecado. Santiago 5:20. Ganar el perdón. Lucas 6:46. Mateo 7:21. Mateo 19:16-21. Juan 5:29. Debe hacer la voluntad de Dios. Primera de Corintios 9:27. Golpeo mi cuerpo. Filipenses 2:12. Segunda de Corintios 5:10. Romanos 2:6-10. 13:3-31. Mateo 25:32-46. Gálatas 6:6-10. Las obras tienen mérito. Primera de Juan 2:3-4. Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 5:3. Guardar los mandamientos. Santiago 2:14-26. La fe sin obras está muerta. Mateo 19:16-21. Para llegar al reino de Dios hay que cumplir los mandamientos. Apocalipsis 14:13.
Por nuestras obras descansaremos en paz. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras. Mateo 7:17 al 20. Por los frutos se conocerán. Mateo 7:21 al 23. No solo basta con proclamarlo. Mateo 16 al 27. 16:27. Nos dará según nuestras obras. Segunda de Corintios 5:10. Recibiremos de acuerdo a nuestras obras. Muy bien. ¿Podrían las escrituras ser más claras y concluyentes, Adri? Ya vimos demasiadas. Sí, y todavía bastantes. nos faltaron demasiadas, ¿no? Al parecer sí, porque el mismo San Pablo se encarga de recalcar el asunto que enseña en toda su obra. Leamos la primera carta a los Corintios, que dice, Primera de Corintios 13:13. Ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, los tres, pero el mayor es el amor, que son obras hacia el prójimo. El amor es acción. Así es. Según San Pablo, como los protestantes quieren que sea, dice que somos salvados solo por la fe. Entonces, ¿por qué el mismo apóstol Pablo sigue afirmando que el amor es el más grande en lugar de la fe? ¿Y por qué nos sigue alentando para que hagamos el bien? Como en la segunda de Tesalonicenses, ¿lo dije bien? Segunda Tesalonicenses 3, capítulo 3, 13, ¿sí? Y él mismo, Pablo, recalca el punto, insistiendo en que hay gente peor, dice, que aquellos que no creen, y que aquellos que después de creer regresan al pecado. ¿Cómo te parece? Pues si después de todo esto, hermanos, no están convencidos, recurramos entonces a la primera carta a Timoteo, donde Pablo nos dice, en el versículo 18, tienes que pelear el buen combate con la fuerza que te da la fe y la buena conciencia. Algunos rechazaron esta buena conciencia hasta que naufragó. Aquí vemos que se está refiriendo a los protestantes, ¿no es así? Así es, ajá. Porque habla de aquellos que rechazaron la buena conciencia, ¿no? Y están naufragando. Bueno, ¿qué significa esto entonces? Simplemente que aunque creamos, nuestra fe puede morir por nuestra falta de amor hacia nuestros semejantes. Así es. En sus epístolas, Santiago, apóstol, nos dice más sobre la fe y las obras de una manera inequívoca y radicalmente opuesta a la tesis protestante, que dice que la fe es solo necesaria, como afirma Martín Lutero. Vamos a ver qué nos dice Santiago. En la 2:14 dice, hermanos, ¿qué provecho saca uno cuando dice que tiene fe, pero no la demuestra con su manera de actuar? ¿Acaso lo puede salvar su fe? Si a un hermano o hermana les falta ropa y pan de cada día, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, no sientan frío ni hambre, sin darles lo que necesitan, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe, si no se demuestra por la manera de actuar, está muerta. Sí, es muy claro, ¿no? Así es. Las personas que nos escuchan a esta altura con seguridad se estarán preguntando cómo es posible que precisamente la gente que más se ufana de conocer las Escrituras, los evangélicos, con su Biblia bajo el brazo y tocando puertas, en realidad no conozcan estas afirmaciones, estas otras afirmaciones tan contrarias a ese único versículo que fue adulterado por Martín Lutero, en el cual basan su fe.
Ujú. Bien, hermanos y hermanas en Cristo, aquí dejamos este programa referente al tema de fe y obras. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y compartan con los demás nuestros videos y sigan preparándose en el conocimiento de la palabra de Dios y realizando obras de caridad, tanto espirituales como corporales, a los hermanos que necesitan algo de ustedes, un buen consejo, la explicación de la palabra de Dios, obras de misericordia corporal. Sobre todo la explicación de la palabra de Dios a aquellos hermanos separados para que regresen a la única religión que Jesucristo fundó, la fe católica. Que Dios los bendiga y la Santísima Madre los acompañe siempre.